La educación sexual es parte de otras educaciones inculcadas desde la niñez. La actitud correcta sería preparar al adolescente para que pueda decidir por sí mismo, brindarle seguridad, apoyo y toda la información adecuada para que la use en ese momento adecuado. La educación sexual debe de empezar desde casa. ¿Cómo vamos a empezar una buena educación en casa? Hablando claro y preciso, hablando claro y directo a los niños, a nuestros adolescentes, hablando las cosas tal como son. Tenemos que hablar claro y preciso en estos temas. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través de la educación, del amor, del respeto, el autocuidado, la tolerancia a una diversificación en cuanto a la orientación o preferencia sexual. Es indispensable que las pláticas sobre las relaciones sanas comiencen a temprana edad y evolucionen en la medida en que los hijos maduran. Hablar con ellos desde pequeños, darles el nombre apropiado a las diferentes partes del cuerpo, enseñarles a decir no y tomar las precauciones de salud necesarias pueden ser el trampolín de su futura educación sobre la sexualidad y la prevención del VIH. El virus del VIH está heterosexualizándose. Inicialmente era una epidemia enmarcada a la gente homosexual, pero debido a las conductas de nosotros los hombres, se ha ido modificando. Quienes están empezando a afectar mayormente ahorita son las mujeres. ¿Y cómo llega la infección a las mujeres? A través de sus compañeros varones. Por eso la infección se está heterosexualizando. En Tabasco, de 4 personas infectadas, 3 son hombres y 1 es mujer, casi están a la mitad. Usted se preguntará cómo podremos evitar confusiones en la sexualidad de los jóvenes. La respuesta es simple, mediante la orientación sexual, que no es más que una manera de referirse a la dirección de las atracciones y deseos sexuales de una persona. Si nosotros, los padres de familia, no tienen la orientación adecuada, para eso están todas las instituciones, pero también las instituciones públicas deben de capacitar a los padres sobre estos temas, no solamente por la información que se vaya pasando de generación en generación, sino esa información debe ser clara, pues. Esta información la podremos obtener de manera más certera en el Foro Regional Educación Sexual Nuestro Compromiso, a efectuarse el día 30 de septiembre en el estado de Tabasco y que contará con la participación de expertos en temáticas como la educación sexual, VIH, SIDA, estigma y discriminación homosexual. Hacemos este foro regional en el cual interviene Tabasco, Puebla, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, instituciones públicas como de educación y de salud y organizaciones no gubernamentales. ¿Qué se pretende con esto? Que nosotros, sociedad civil, hagamos incidencia de políticas públicas, que nosotros conyuguemos con el trabajo que están haciendo las instituciones públicas diciéndoles, sabes que nosotros somos los que estamos siendo afectados por la infección del VIH, por los embarazos no deseados de menores, de adolescentes menores de 15 años, la violencia sexual que se está dando. Esta noche en Expediente TVT, Anet Jiménez junto a un grupo de especialistas nos hablarán acerca de la plática honesta que debe existir entre padres e hijos para contribuir al retraso de la actividad sexual, evitando así problemas de identidad sexual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Expediente TVT. Buenas noches, espero que se queden con nosotros. El tema de esta noche es educación sexual, es un tema importante que cautiva, realmente de interés para todos, también para padres de familia, adolescentes, la gente que empieza esta actividad también. Y vamos a darle la bienvenida a los que tenemos en el panel. Vamos a comenzar con las damas, ¿verdad? Como debe de ser. Vamos a presentar a Karime Melgarejo Puebla, es presidenta de la Asociación Brigadas de Trabajo, Asociación Civil, que va a estar con nosotros. Bienvenida a Expediente TVT. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros la doctora Patricia Martínez Jaimes, que ha estado también con nosotros en otros programas. Muchas gracias. Ella es sexóloga, también va a estar hablando sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero que estés a gusto nuevamente Nuevamente aquí. en casa. Y también al psicólogo Gabriel Uribe
Jaime Bracho, que también va a estar con nosotros aquí hablando sobre educación sexual. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Es un tema realmente que nos interesa a todos y que nos llama la atención a todos, y espero que en casita también nos estén viendo. Pero ¿en dónde inicia la educación sexual? En casa. Desgraciadamente, en nuestra cultura, igual que la mayoría de las culturas latinas, no tenemos la conciencia de que los padres y el hogar somos los primeros responsables de la educación sexual. Y todavía consideramos que son las instituciones quienes tienen la obligación de informarnos y de educarnos. Y se nos está olvidando que las bases de la conciencia sexual se absorben en los primeros 5 años de vida. Claro. Y en los primeros 5 años de vida, el bebé está en casa. Claro que sí. Me vas a profundizar más esta pregunta, pero vamos a ir a un corte comercial. Claro para que cortar sí. un poco la inspiración y te regresamos. Aquí es Pendiente TVT. La salud preventiva sexual requiere de una buena comunicación y educación que los padres proporcionen acerca de la sexualidad. Bueno, ya estamos de vuelta. Ahora sí, doctora, siga con su respuesta. Me decía que son los primeros 5 años de vida. Donde adquirimos una conciencia sexual, es decir, las bases de lo que va a ser mi vida sexual como adulto. Y a partir de ahí, a través del conglomerado social, vamos como dando ya el matiz, la barnizada, la lijadita, pero la base, la esencia, ya la absorbimos. Por eso es tan importante que como padres de familia nos tomemos ya en serio la corresponsabilidad que tenemos con las instituciones de, si no lo sé, buscar la información y si ya lo sé, vertirla. Afortunadamente decimos que estamos en el siglo XXI y que ya no debería de haber tantos prejuicios y tantos tabú. Desgraciadamente creo que todavía no estamos habituados a este tema, si no nada más observemos lo que pasó con el libro de texto de primer año de secundaria, la protesta que hubo de la Liga de la Mural, y hagamos conciencia de que finalmente lo que estaban virtiendo era solo conocimiento, la educación ya estaba dada en casa. Ok, ahora, ¿qué sucede con la mala información? Yo creo que ahí has de tener una experiencia un poquito amplia como presidenta de esta brigada. ¿Qué sucede con la mala información? Porque la mayoría, bueno, de la gente
inclusive a edades muy cortas, ya tienen el internet y les pueden dar una muy mala información. En lugar de informarse, se están desinformando, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Sí, bueno, hay mucha información de todos lados, ¿no? Está la de la familia, está la del internet, pero ciertamente yo no le pondría la etiqueta de mala, pero esta educación que hasta ahorita se ha estado usando, esta educación en donde seguimos, por ejemplo, dividiendo actividades para mujeres y actividades solo para hombres, esta educación sigue siendo parte de nosotros, ¿no? Y esta educación nos puede llevar tanto a tener un concepto de nosotros mismos que a lo mejor no nos gusta. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la educación que nos dieron no se acepta, por ejemplo, el ser gay. Y si yo tengo esos gustos, entonces a mí mismo me voy a reprimir y me voy a violentar a mí mismo, ¿no? Entonces esa podría ser como una consecuencia. Claro. Pero también hay mucha información al acceso que no es negativa. Hay mucha información que tú puedes asimilar, que tú puedes contestar en el internet. También estamos las organizaciones que damos una información de persona a persona también, ¿no? Están los servicios como el de SIDATEL de la Secretaría de Salud, por ejemplo, que también ofrece ese servicio de que hablen y pregunten. Entonces, hay muchas formas, si nosotros nos estamos dando cuenta que la educación que recibimos no nos sienta bien, no nos ayuda a ser seres humanos plenos, sino que nos está limitando, hay muchas formas de acceder a otro tipo de información. Claro. Ahora, déjame agregar algo. Claro. Ya no podemos quejarnos de falta de información. Aún en los municipios donde hay un centro de salud, hay un psicólogo. Y un psicólogo y ahí hay un médico. Y tanto el psicólogo como el médico tienen la capacidad suficiente para informar y orientar tanto a padres de familia como a adolescentes y niños. claro. Y eso lo tenemos, en Tabasco es uno de los estados que tiene más centros de salud por menor número de población. Entonces, no podemos decir que no estamos informados. Lo que tenemos que hacer es quitarnos la apatía que hemos cargado por años y años y acercarnos. Y si no lo sé, ir y preguntar. Esa era mi próxima pregunta, se le iba a hacer al psicólogo. Ay, perdón. Pero está bien, se le iba a decir precisamente al psicólogo. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Porque hay esa información y sigue viendo ese tabú, esas barreras que ponen. Porque a veces le preguntan los hijos a los padres y los padres, al no saber, les dicen, es que no se debe de hablar de ese tema. ¿Qué sucede si sí hay la información? Como información, psicólogo. como decía Karime, hay mucha, ¿no? Discriminar cuál es la discriminación más adecuada para uno es a lo mejor lo más difícil. Fuentes de información también hay muchísimas y corre por todos lados. El asunto de qué información es la más correcta para mí pudiera estar determinada en términos de la adecuada orientación y educación sexual que se tenga. Desgraciadamente, la educación sexual que tenemos es empírica, ¿no? O sea, esta es la tradicional, no objetiva, muy valorativa, basada en ideologías, bueno, que provienen sobre todo desde la perspectiva de la religión, y que no ha sido modificada porque ha costado mucho trabajo cambiar estas formas de ver la sexualidad de las personas. Entonces, para mí creo que es un problema muy complejo, muy difícil en términos de que para poder empezar a educar, tenemos que educarnos o reeducarnos nosotros porque todos recibimos educación sexual no formal. Educación sexual formal, por ejemplo, la doctora que fue a una academia y estudió muchos años la sexualidad, bueno, esa es su educación formal. La educación informal es la que mamamos de la familia, pero no quiere decir que sea la correcta y la adecuada. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos, la dificultad está en esos términos. Cuando los papás no conocen, no tienen información, o la información que tienen es la que ellos sienten, la tradicional, la que les dictó su religión, su moral, etcétera, esa es la que ellos tratan de imponer y sobre esos parámetros tratan de que la información que se recibe vaya en ese camino. Y la demás la discriminan y dicen no sirve, ¿no? Esto, pues evidentemente trae una serie de problemáticas.
Mm, No tenemos los suficientes elementos, por ejemplo, para que a la primera relación sexual coital sepamos qué hacer o cómo hacerlo. Las problemáticas en términos de si soy normal o soy anormal porque tengo determinada característica o que me siento con más ganas o con menos ganas, porque hay una serie de expectativas con respecto al sexo y al cómo debe comportarse que están plagadas de una serie de ideologías bastante caducas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, la alternativa sería como pasó en aquellos países, Dinamarca, Suecia, en 1970-71, con la famosa revolución sexual, donde hay una reeducación de la población a través de la ciencia, la actualización, la objetivización. Y entonces el efecto de esto es que se reduce el consumo de lo que llamamos, o lo que se llama pornografía, que es un término muy valorativo, no descriptivo, y entonces que se le ve como el diablo. Bueno, es un rollo, ¿no? Entonces, bueno, reduce, pasa de ser un países consumidores a países productores, porque exportadores de esa información, porque la gente le quitaron el tabú y pasa a ser algo tan ordinario que no les llama la atención. La reducción de las infecciones de transmisión sexual, la reducción de la violencia sexual, la reducción de una serie de fenómenos sociales, de salud relacionados con la sexualidad, se abatieron. Claro. Pero fue todo un proceso de reeducación, un proceso social, un proceso político muy fuerte, donde se cambian las estructuras de decir, bueno, sí, la familia educa, pero ¿quién educa a los educadores? Los papás de los educadores, y entonces en esa línea nos perdemos, ¿no? Claro. Ahí es donde hacen la ruptura y dicen, a los educadores hay que reeducarlos, pero desde la perspectiva científica, con información actualizada, no valorativa, objetiva. Entonces, eso es lo que nos está pasando con nosotros, y hay un montón de información que no sabemos discriminarla y provoca mucho daño en términos de angustia, desesperación, etcétera. Voy a interrumpirlo porque vamos a ir a un corte comercial. Está muy interesante nuestro tema. Vamos a este promocional y te regresamos. Los padres pueden influir en el comportamiento sexual de los hijos en 3 formas: comunicándose, supervisándolos y dándoles el ejemplo.
estamos de vuelta aquí en Expediente TVT. Recuerden, el tema que estamos tocando es educación sexual. Ya escuchamos al psicólogo. Karime tiene una inquietud. ¿Quieres mencionar algo sobre lo que comentó el psicólogo, verdad? Sí, precisamente acerca de los padres y la educación sexual. Una cosa es el discurso que tenga el padre con respecto a la educación sexual y a veces es otra la manera en la que el papá y la mamá se tratan, porque también esa relación, cuando el niño la ve, le refleja una forma de llevar una pareja, una forma de llevar una relación afectiva y sexual. Es decir, si yo he visto a lo largo de mi infancia 2 padres ausentes que se besan una vez al mes, que no los veo abrazarse nunca, eso también es mi referente de una relación afectiva, de una relación sexual. Qué bueno que lo mencionas. Sí. Ahora, me llama la atención algo. Mencionaba la sexóloga que la educación empieza en los primeros 5 años de vida. Y hay veces que los papás, porque hay información, porque ya lo mencionamos aquí, manejan las áreas del cuerpo con sobrenombres. Sí, Por ejemplo, el pajarito. Así lo voy a decir porque es una realidad. Cuando se debería de decir por el nombre que es. Pero esto hace incidencia en lo que decía Karime. Tenemos el doble discurso, además de la doble moral de la que no hemos hablado. Claro, también. Aquello de a ti te educo así porque eres niño y a ti te educo así porque eres niña. Independientemente de esa doble moral, en el doble discurso, nosotros no nos atrevemos a hablar con conocimiento, propiedad, objetividad, no valoración, etcétera, etcétera. Y decirle al pene, pene y a la vulva, vulva. Y es como, de repente yo les comento a las personas, ¿por qué a la nariz no le ponemos un sobrenombre y le decimos cosita? ¿Por qué? Porque la nariz no tiene nada que ver con la sexualidad, aparentemente. No es un órgano sexual, aunque un besito de nariz es muy sabroso. Pregúntale a los rinofílicos, ¿no? Entonces, como no le damos una connotación sexual, no necesitamos ponerle un sobrenombre. Y esto es parte del bagaje cultural que venimos arrastrando y con el que todavía no podemos terminar de luchar, terminar de hacer ese corte cultural del que hablaba Gabriel, donde podamos entender que la vulva se llama vulva y no necesitamos decirle ni florecita, ni cosita, ni aquellito. Y que el pene es pene. Como a mí, padre, me angustia toda esta parte de la sexualidad, obviamente no voy a hablarla de manera natural, objetiva, y voy a buscar un doble lenguaje, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo quiero enseñar a hablar inglés, lo primero que tengo que hacer es saber hablar inglés. Claro. Si yo quiero a enseñar a mis hijos bien en materia de sexualidad, primero tengo que tener una sexualidad sana, independientemente de a dónde haya estudiado o mi grado académico. Puedo ser una persona sin estudios y vivir una sexualidad muy sana, porque esto no tiene que ver con el conocimiento académico, esto tiene que ver con la actitud de vida frente a mi propio cuerpo y el de respeto a mí y hacia los demás, donde yo pueda aceptar lo mío, pero también aceptar lo de los demás. Y esta es la parte que nos conflictúa mucho, sobre todo en los hogares. Y obviamente, como tenemos además adicionalmente el pensamiento de que los niños son chiquitos y no entienden, están muy pequeños, lo educas después, cuando vaya creciendo. Como tenemos este concepto muy metido, pensamos que el niño se va a educar cuando ya vaya a la escuela. Y desgraciadamente, cuando ya va a la escuela, ya va educadito, allá va a ir a adquirir solamente conocimiento teórico científico. Claro. ¿Sí? Entonces nos perdemos los mejores años para darles los valores más profundos. En sociedad estamos hablando mucho de la transformación de valores y la pérdida de valores y que no sé qué. Y estamos perdiendo los mejores años para sembrar las semillas en nuestros hijos. Y son los primeros 5 años de vida. Entonces, si a mí me conflictúa mi sexualidad, mi obligación, mi responsabilidad, primero es buscar solucionar lo mío, para que después pueda llegar con mis hijos y darles algo más sano. Porque esa parte que hablaba Karime es muy, muy importante. El hijo no aprende de lo que yo le diga. Difícilmente voy a sentar a mi hijo adolescente y le voy a decir, hijo, vamos a hablar de sexualidad y te voy a enseñar. No. El hijo aprende de lo que ve, de lo que escucha, de lo que vive todos los días. Si yo tengo un papá que golpea a mamá,
pues entonces se vale agredir a la mujer. Si yo tengo un papá que tiene muchas parejas, pues entonces es válido llegarle a la poligamia. Y si yo tengo una mamá que es agresiva, pues entonces es válido agredir. Así es como aprendemos a vivir. Y esa es la parte que tenemos que hacer conciencia. Ahora, ¿qué sucede cuando existe una preferencia sexual y no se le da esa información y los padres omiten esto porque no aceptan sobre las preferencias sexuales? Esto lo vamos a tocar después de este corte comercial. Ahorita regresamos. Un estudio a madres con hijos adolescentes reveló que el 70% de sus mamás creían que sus hijos varones no habían tenido aún relaciones sexuales. Estamos de regreso en este tema de educación sexual. Mi pregunta antes de irnos al corte. Ahorita vamos a hablar sobre un foro que nos viene a invitar Karime y también la sexóloga, un taller dentro del marco del Congreso del Juan Gran, que casi tenemos pocos minutos, pero vamos a hacerlo muy breve. Preguntaba sobre las preferencias sexuales y que el padre no lo acepte. Al igual que hacíamos algunos comentarios fuera del corte y este lado moral, ¿no? En que los niños se educan así y las niñas se educan de otra manera, ¿no? Y decíamos del saludo, ¿no? O sea, si una persona toca a un hombre, no tiene nada de malo, pero si un hombre toca a una mujer así nada más por cortesía, pues pensamos otra cosa. Y esto me gustaría mucho que sí lo comentaran, ¿no? En el programa. Sí, pues es algo cultural, es algo que se ha venido educando así, como decía Gabrielito, pues tiene que ver con la educación judeocristiana, ¿no? que hemos tomado y que muchas veces no cuestionamos, sino nos tratamos de amoldar como seres humanos a esa educación que nos dicen, y si nos dicen que bueno, que lo normal
es ser heterosexual y aparte muy activo y aparte si tienes dinero todavía mejor, pues entonces nosotros como seres humanos tratamos de adaptarnos a esa forma que nos dan socialmente, sin cuestionar que bueno, podemos tener nosotros nuestra propia forma, ¿no? Independientemente de lo que nos hayan dicho culturalmente, pero se sigue manejando de generación a generación, estas formas se siguen repitiendo, ¿no? Claro. Ahora, Payaso Trompito nos habló, nos está viendo, dice, la educación sexual es lo mismo, es el mismo problema que hay con la educación vial. Pues no nos ponemos de acuerdo por eso, imagínate, con la educación sexual. Eso, así lo refiere él, ¿no? Dice, para que se les enseñe a los niños, se les tienen que enseñar con los papás y los papás lo echan a perder esta información. Entonces el niño está desinformado. Es cierto. Es cierto, el payasito Trompito. Carlos Martínez dice, ¿la pornografía es buen método para la educación sexual? Es una forma que puede ser utilizada para aprendizaje. Sin embargo, también tiene sus cuestionamientos y tenemos que tener un criterio y una madurez para acceder a la pornografía. Porque si ustedes me preguntan, ¿es válido que mi hijo de 12 años o de 14 años se meta al internet a bajar páginas porno? Pues no, le van a deformar totalmente lo que es la relación sexual en sí misma. Entonces, bueno, aquí yo creo que los padres tenemos que tener mucha capacidad, mucho ojo, estar muy al pendiente. Creo que a todos nos sigue llamando la atención, digamos que no o digamos que sí. Es algo que tenemos a la mano. Es el pan nuestro de cada día, no podemos cerrar los ojos, tenemos que aprender qué podemos absorber de ahí, si es que le queremos absorber algo, y si no, tenemos que aprender a lidiar con ella. Claro, por supuesto. Sí. Claro, sin embargo, pudiera ser nociva la información esta para algunas personas. Sin embargo, pudiéramos ver que es más nociva la violencia y esa no hay restricción. Entonces vemos películas donde se cortan la cabeza, se abren las tripas, etcétera, y entonces eso no lo prohibimos, eso no se lo prohibimos. Los juegos. Chucky. Los juegos de el GameCube. La película de Chucky es violentísima y la ven desde chiquitos hasta grandotes. Eso no se prohíbe. Eso parece ser que no es nocivo. Entonces nuestra cultura lo que hace es enseñar a odiar el amor y a amar la violencia, ¿no? Entonces, todos tenemos ahí los cuentitos y Rambo es un héroe internacional. ¿Y por qué el otro? Schwarzenegger ya es gobernador. Sí, por ejemplo, ¿no? Y es extremadamente violento y una persona que está teniendo una relación sexual, una estrella porno, no se conoce más que en el clandestinaje. Claro. Entonces, bueno, si bien la sexualidad no es necesariamente amor, es una forma de expresión y que puede manifestarse con amor, esa está prohibida totalmente y la otra está libremente. Entonces yo creo que ahí también habría que cuestionarse, o sea, valorar y poner en una balanza, ¿por qué permitimos, por qué nuestra cultura, por qué nuestra sociedad se permite esta libertad de ver, de crear, de fomentar la violencia y no lo que es el disfrute del cuerpo? Claro. Porque sea como sea, hay disfrute, ¿no? Por supuesto. Perdón, solamente un comentario. Todas las mañanas sales a caminar en una Villahermosa que está plagada de puestos de revistas, que está plagada de imágenes violentas, de gente gay asesinada siempre por crimen pasional, de mujeres que golpeadas, mataron a su marido después de no sé cuántas golpizas. Eso lo tenemos todos los días, todas las mañanas en los puestos de revista. Y eso también nos está educando a eso, a más violencia. Ahora, aquí Valentino Martínez pregunta, ¿a dónde es el Congreso de Educación Sexual y cuándo y si cobran el Congreso? También vamos a hablar sobre un foro, el Congreso yo creo que es el del Juan Gran, pero también tenemos un foro que como presidenta está Karime. Este foro regional es el primero que hacen aquí, que viene gente de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla y por supuesto de Tabasco, que van a estar ponentes y que va a ser el 30 de septiembre. Sí. Háblame de este foro. Bueno, este foro es un foro, primero que nada, gratuito, abierto a toda la población en general. En especial hemos dirigido invitaciones hacia la Secretaría de Educación, hacia la Secretaría de Educación,
educación, hacia investigadores, obviamente a todos los estudiantes, a las amas de casa. Es un foro abierto que consta de dos partes. Una parte en donde va a haber expertos de varios lugares que van a hablar sobre VIH, sobre estigma y discriminación y sobre la educación en la sexualidad. Y por otro lado, sobre estos mismos temas hay 3 mesas de discusión en donde todas las personas que asistan pueden dar su opinión acerca de cuáles serían las propuestas para que, bueno, accedamos a una educación sexual temprana, oportuna, para disminuir los índices de discriminación, y nos referimos a discriminación y estigma en todos los sentidos, no solo a discriminación por preferencia sexual, sino a discriminación en todos los sentidos. Las mujeres agredidas entramos en discriminación. Todos estos temas los vamos a plantear este sábado 30 en el gran salón del Hotel Hyatt, totalmente gratuito para todos. ¿Algún teléfono? Sí, 9931 35 no, ese ya no, perdón, 9931 19 84 11. Ok. Y el correo es brigadadetrabajo@hotmail.com. Ok, entonces aquí aparte de informar, se van a poner de acuerdo en la información. Claro, eso que es sí, importante. vamos a platicar Qué la bueno información. Y también hay un taller de sexualidad. ¿Cómo es el eslogan? Dándome con el corazón, se titula este año el taller de sexualidad que entra dentro del marco del Congreso Académico del Hospital Juan Gran. Nosotros vamos a trabajar el mismo día 30, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Hotel Hilton. Aun cuando tiene un costo, lo menos importante para nosotros es la cuota de recuperación. Lo que nos interesa es que vaya la gente. Entonces yo abro la puerta y que entre el que quiera, porque lo que nos interesa es compartir la experiencia que hemos logrado, los conocimientos, para que juntos podamos trabajar. El dándome con el corazón habla de cómo me relaciono yo con los otros. Acuérdense que sexualidad no es nada más el momento de la relación coital o de la relación sexual, sino es todo lo que yo hago y vivo como un ente sexuado, hombre o mujer. Claro, pero tenía otro que no me has dicho. No, que va a estar bueno, ¿cómo era? Es este, Ah. es este. Y bueno, El otro eslogan. el otro eslogan es, no te la vas a acabar. Ah, no te la vas a acabar. Así que Para va a estar mayores de muy 18 años. Ok, pues están las 2 invitaciones para los foros, de este foro regional también, donde va a haber gente también de Veracruz, aparte de los que mencioné, y obviamente está también el taller. Yo quisiera comentar algo de lo que decía Karime, si me permites muy rápido, sobre la discriminación. Tendemos a pensar que la discriminación generalmente es a niños, a adultos mayores y mujeres, y nos estamos olvidando que ahora ya discriminamos mucho a los hombres. Por ejemplo, tenemos muchos programas de salud para la mujer y Eso tenemos es muy cierto. pocos para el hombre. Nos preocupamos mucho. Qué feo, ¿no? Sí, Pero hubo un foro hay un para hospital el de la hombre, hay hubo un un hospital de foro. la mujer y no creamos un hospital para el hombre. Claro. Le damos a las mujeres curules en los congresos simplemente por ser cuota, mujeres, nada por más cuota. por eso. Eso es discriminación, Por supuesto. porque debería de ser por conocimiento y capacidad, Ujú, claro. no por el género sexual. Si no son gatitos, estas gatitas, Exacto. estas gatitas también. Ujú. Entonces tenemos que ampliar nuestro concepto de discriminación, porque continuamente lo estamos haciendo y ahora estamos yendo contra los que fueron el sexo fuerte. Estamos Como que es una revirtiéndoles. lucha a ver ¿Cómo quién que es, fueron ya no? o sea, No, quién ya es no. el más fuerte, y eso no debería de ser, tiene que Exacto. ser algo Contradictorio. equitativo, Exacto. ¿no? Si estás pidiendo equidad de género, es contradictorio que estés atacando al otro, ¿no? Claro. Si hablar de menstruación a muchos les espanta Todavía. todavía, ¿verdad? Hablar de que pásame una toalla sanitaria, ¡ay! Se asustan. Imagínense de esta información sexual, hablarle a los hijos, cuando no es difícil. Y de verdad yo trabajo con niños y son esponjitas los niños, aprenden muy bien y hay millones de cuestionantes que yo lo comparo con la gente adulta y las preguntas son más que con los niños que con los adultos. Esto es algo muy favorable. Además que hay algo muy rescatable. Tendemos a pensar que no estamos llegando hacia los jóvenes. Y créanme que cada día son más los jóvenes, entre 14 y 18 años, que están verdaderamente adquiriendo conocimiento y verdaderamente cambiando sus actitudes de vida. Y les Es están enseñando a los asombroso, papás. es asombroso ver cómo los jóvenes
están haciendo lo que nosotros adultos no hemos podido lograr. Ellos Claro. van a hacer lo que van a hacer el cambio social en nuestro país. Ok, desgraciadamente ya terminó nuestro programa. Fue una probadita, esperemos que los tengamos como invitados en próximos programas para seguir hablando sobre estos temas que a todos nos interesa y nos cautiva. Así que les doy las gracias por estar aquí en este panel. Yo los espero en otra emisión más en Expediente TVT en punto de las 7 de la noche. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Gracias.